Jesús Lara Sotelo, El Homo Insular. Angustia y reflexión, asociaciones insólitas, conexión con una realidad metaforizada y diluida en un existencialismo muy particular, son quizás las características más sobresalientes del poemario Irla, en el que Jesús Lara Sotelo reafirma su poderosa presencia en un hipotético canon de la poesía cubana, donde figuraría como uno de los autores más originales y sorprendentes del panorama actual de la lírica de la isla. He leído este libro a sabiendas de que el prestigio en el terreno de las artes plásticas del que goza este autor pudiera relegarlo a la condición de violinista secundario de la que gozó el famoso Ingres, a quien se atribuye la cualidad de interpretar la música como una actividad complementaria de aquella que lo hizo entrar por las puertas grandes en la historia del arte. Pero no, Lara Sotelo no es el pintor que escribe, sino el poeta al que debemos evaluar independientemente de su obra pictórica. Y es que la caprichosa naturaleza, o quién sabe si Dios, le permiten una capacidad dual que le otorga talentos tanto para la escritura como para las artes visuales, de manera que ninguna de sus dos vocaciones empaña a la otra y ni siquiera se complementen, porque él ofrece al receptor dos mundos separados por las especificidades de cada una de estas disciplinas. Lara escribe desde los 19 años. Irla es el más reciente resultado de su prolífica bibliografía y en él se advierten las marcas de un oficio maduro. Asombra la limpieza y la precisión con que es capaz de mostrarnos ese devenir insular personalísimo para el que ha creado el vocablo que sirve de título al volumen, una sustitución de is por ir, con la premeditada intención de asomarnos a una dinámica cambiante en la que se inscriben los rasgos de su civilidad. La poesía, nos dice, sirve para llenar el vacío que deja la fe cuando se pierde todo o cuando todo depende de una creencia aterradora. Es en esa creencia aterradora donde el poeta formula su concepción de una entidad escindida entre el desencanto y la búsqueda de una utopía todavía posible, aunque sea solo a través de su palabra irreverente y al mismo tiempo sosegada. Su expresión, que mucho debe al aforismo y a la sentencia, puede resumirse en una conclusiva y contundente verdad. Pensar no es un delito por el que debemos pagar con tarifas de mutismo. Por ello, sus esplendentes introspecciones, palabra esta última con la que titula la primera parte de Irla, poseen una sabiduría que proviene no solamente de la cultura universal, sino sobre todo de la sagaz observación de lo que les rodea y las alucinaciones que le provoca todo lo que contempla en su paso por la existencia. Hablé de civilidad. Sin embargo, es preciso aclarar que ella no se convierte en voz de Lara Sotelo en una quejumbrosa o iconoclasta crítica social a la usanza de muchos de nuestros poetas actuales. Su sujeto lírico, como en uno de sus textos él mismo se denomina, posee manos que no dividen, crean. En efecto, una abrumadora creatividad arruina el concierto insoportable de la costumbre, cito, en unas páginas donde predomina la prosa poética, o más bien la poesía escrita en párrafos que remedan la prosa, porque no hay en esta escritura cabida para lo anecdótico, al menos en su versión simplona o post-conversacionalista. Cuando se alude a un pasaje cotidiano, el poeta prefiere asirse a lo metafórico, incorporar a sus visiones lo que llama sus trastornos lingüísticos, su paranoia casi congénita. Asistimos entonces a un proceso de rebelión formal y conceptual. Jesús Lara no es, y cito, de los que llevan sombrillas y callan cuando les conviene. Su honestidad raigal lo lleva a la desconfianza, aunque no al descreimiento.
Sabe que, con un guión en el bolsillo, deambula por una época difícil y se niega a la escenificación. La maldita circunstancia del agua por todas partes de la que hablaba Virgilio Piñera encuentra una resonancia en la siguiente afirmación: el agua no solo nos envuelve por todas partes, sino también nos asfixia. Pero la isla del poeta no es la de la asfixia, sino aquella soñada en la sangre, por la cual declara siente un amor neurótico. Ese amor que se niega a la severa se traduce en lucidez, autenticidad y contención, características todas con las que el poeta consigue un libro que no es oscuro, pero cuya densidad conceptual admite varias lecturas polisémicas y nos transmite un desconcertante placer estético, nos estremece y nos convida a explorar aristas misteriosas de nuestra realidad. Lara Sotelo no se parece a ningún poeta de los que he leído hasta hoy. No clasifica en ningún ismo ni comparte las estéticas de la llamada generación cero, a la que algunos críticos consideran la más vanguardista entre las que se entremezclan hoy en el panorama de la poesía cubana. Sin embargo, no quiere ser original, aunque lo es. En algún momento arremete contra ese concepto, calificándolo de obsoleto instinto, el celuloide, un anestésico. Creo ver en ese rechazo la evidencia de que nos encontramos ante un autor que solo aspira a escribir visceralmente y que busca en sí mismo y no en las lecturas ni en el afán de patar los códigos que le permitan interpretar su contexto y tal vez comunicarse con un lector indeterminado. Aunque dudo de que sea la necesidad de comunicación con los demás lo que lo impele a escribir. Quiere, y cito otra vez este verso porque me parece crucial en la decodificación de esta poética, llenar el vacío que deja la fe cuando se pierde todo o cuando todo depende de una creencia aterradora. Ese horror vacuis lo impulsa a escribir y como Jano mira hacia todos los puntos cardinales en busca de conocimiento y de comprensión. Conocimiento y comprensión de sí mismo, pero sobre todo de su isla, de su entorno. Apresar el afuera desde el adentro, concentrarse en sus introspecciones para crear imágenes deslumbrantes, cuya visualidad es apenas el resultado de una abstracción. Tales parecen ser sus objetivos. Confieso que la lectura de este volumen me ha reconciliado con la poesía, un género cuya dificultad estriba en que hay que saber decir, pero sobre todo hay que decir. Estos dos factores se conjugan tan armónicamente en la poesía de Lara Sotelo que parece imposible salir de su lectura incólume. En un texto final, el poeta afirma: quizás lo más peligroso o vulnerable consiste en la ceguera de fabricar adeptos. Él no fabrica adeptos, pero los tendrá en la medida en que su obra logre la divulgación necesaria para ser conocida y admirada como se merece. Irla es desde ya un cuaderno imprescindible para enriquecer el en ocasiones cansino panorama de poemarios vacíos que pretenden obedecer una experimentación que lamentablemente se queda solo en eso, en el experimento. Jesús Lara Sotelo nos lleva en su ir por nuestro contexto, muchísimo más allá. Muchas gracias.